Bueno, la Ok, plática de hoy se llama El mundo de las ilusiones. Justamente lo que vamos a buscar en esta plática es, pues, plantearnos si podría ser que esta realidad que estamos viviendo cada uno de nosotros, ya sea nuestras realidades individuales o colectivas, si pudieran tener algo de ilusorio. Este es un término que, bueno, pues lo hemos visto en varios lugares, más recientemente en el cine, y lo vamos a volver a ver en diciembre, ahora que viene esta nueva película de Matrix, y lo hemos visto pues en la antigüedad, ¿no? Están temas como la alegoría de la caverna de Platón, está el mundo imaginario, digamos, creado por el demiurgo en los gnósticos, está el concepto de Maya en el hinduismo, que es la realidad ilusoria, está la rueda del samsara, de la que hay que despertar para poder salir de ahí. Y bueno, prácticamente diferentes tradiciones pues planteaban por lo menos esta posibilidad, ¿no? De qué pasa si lo que nosotros vemos, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que sentimos, ¿qué pasa si todo esto no fuera real y fuera realmente pues una ilusión? Ahora, ¿esto a qué viene? Podría, de entrada, la primera pregunta es, ¿esto podría pasar? ¿O tenemos algún ejemplo en nuestro día a día que nos muestre que esto sí pudiera ser posible? Bueno, pues vamos a abordarlo. Para empezar, ¿qué es lo ilusorio? Pues lo ilusorio es un concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, sugeridos ya sea por la imaginación o causados por el engaño de los sentidos. En esta definición, pues ya nos queda como que muy claro que por lo menos algo ilusorio, pues puede venir de dos partes, ¿no? Puede ser que nuestros propios sentidos a la hora de interpretar algo, pues lo vieron diferente de cómo era realmente, y la otra puede ser que incluso nuestra imaginación pues contradijo incluso lo que recibimos de los sentidos, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos sido engañados por alguna ilusión óptica? Nos hemos dado cuenta que muchas veces pues tanto nuestros sentidos nos engañan como lo que llega a nuestra mente al tratar de ordenarlo, pues a veces la mente al tratar de hacer que todo se vea perfecto, pues corrige cosas que no debían de ser corregidas, ¿no? Eso nos muestra que pues definitivamente no, nosotros no percibimos toda la realidad exactamente fiel a como nos llega, y muchas veces pues nuestros sentidos y nuestra mente lo distorsiona. Ahora, si eso es una ilusión, pues ¿qué sería una realidad ilusoria? Bueno, pues eso sería que nosotros ya extrapolamos lo que es una sensación ilusoria al todo. Esto ya es indicar que todo lo que todo lo que nos rodea, todo lo que vemos, todo lo que olemos, ¿qué pasa si todo fuera falso? Eso sería una realidad ilusoria, cuando prácticamente esta falsedad está absolutamente en todos lados. Es todo aquello que podemos percibir falso. Ahora, regresando al punto, bueno, si varios sabios del pasado y del presente han expuesto la posibilidad de que esto fuera ilusorio, pues ¿en qué se basarían? ¿Hay algo en la naturaleza que nos muestre que esto hoy en día ocurre? O sea, que todo lo que nos rodea pudiera ser ilusorio. Ya sabemos que existen ilusiones ópticas, por ejemplo, pero qué ejemplo podemos tener de que absolutamente todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que olemos es falso? Pues bueno, hay una respuesta simple y es los sueños, ¿no? Los sueños yo creo que es el ejemplo más práctico que podemos tener de una realidad donde absolutamente todo, pues digamos que no es real. Es algo que probablemente nosotros lo fabricamos o viene incluso de algunas otras cosas que aún no podemos concebir y se construye. Entonces, bueno, de ahí partimos de, como sabemos que existen los sueños y los sueños es una realidad ilusoria, pues aplicando el axioma hermético de como es arriba es abajo, pues no sería descabellado pensar que pues también aquí pudiera ser la ilusión o el sueño de otra cosa. Ahora, supongamos pues, esa hipótesis, ¿no? De que esto pudiera ser un sueño. Bueno, pues si como arriba es abajo, tal vez y solo tal vez, si nosotros podemos entender cómo funcionan nuestros sueños, podríamos extrapolarlo y entender cómo funcionamos nosotros con respecto a algo más elevado, con respecto a algo más real que esto. Entonces, bueno, ¿qué podemos ver de diferente entre nuestra vigilia y en el sueño?
Pues yo creo que dos de las cosas más significativas son las siguientes, ¿no? Una es que se van a dar cuenta que cuando sueñan, yo creo que esto es bastante obvio, nunca tenemos nuestra memoria completa. Cuando tú te vas a dormir, la mayoría de las veces, cuando estás soñando, no te acuerdas de en qué momento te fuiste a acostar, de qué hiciste en ese día, cuáles fueron tus pendientes, si te fuiste enojado, contento, etcétera. Todo lo que fue tu día y los pasados días, pues se pierde en el sueño. De hecho, podremos decir que en el sueño solo tienes como una pequeña memoria, donde de esa pequeña memoria, pues algunos son fragmentos de días anteriores y algunos pudieran ser incluso falsos. Entonces, bueno, estos dos temas los tenemos en el sueño. ¿Y esto a qué nos llevaría? Si nosotros en el sueño tenemos solo un pedacito, solo una parte fragmentada de nuestra memoria, pues probablemente si existiera otra realidad, pues probablemente exista otra versión de nosotros que sea, pues digamos, mucho más sabia, que tenga mucho más recuerdos del yo que está ahorita en este momento, y posiblemente incluso en esta vigilia pudiéramos tener recuerdos falsos infundados, cosas que realmente nunca pasaron en la realidad superior y que por alguna razón aquí los estamos teniendo como, y que perjuramos que son cosas que ocurrieron y que fueron reales. Suponiendo entonces pues que existe una realidad ilusoria y que pudiéramos llegar a ella infiriendo a partir del sueño, pues yo creo que lo más importante, si queremos despertar aquí, pues tendremos que pensar cómo despertamos en el sueño. Y ahí pues seguramente habrán escuchado este concepto de los sueños lúcidos. Los sueños lúcidos pues es justamente cuando tú estás en el sueño y puede ser que en algún momento del sueño o apenas cuando ibas a soñar te das cuenta que estás soñando. Y en el momento en el que tú te das cuenta que estás soñando, pues automáticamente te conviertes como en el controlador del sueño. Tienes la posibilidad de crear y destruir situaciones, lugares a conciencia. Y bueno, todo eso pues es justamente lo que denominamos como el sueño lúcido. Sueño lúcido es yo sueño y me doy cuenta que estoy soñando. Ahora, ¿cuáles son los dos tipos de sueño lúcido? Hay, de acuerdo a la experiencia, pues digamos, de varios expertos en este tema de los sueños lúcidos, se comenta que sobre todo hay pues dos formas de experimentar el sueño lúcido. La primera es la que pues prácticamente conocemos la mayoría de nosotros, que es cuando estás en medio del sueño y de repente por alguna situación te das cuenta que estás soñando y en ese momento te llega toda tu memoria que habías perdido. Esa es la que a la mayoría nos toca vivir. Sin embargo, hay otro tipo de sueño lúcido, que es cuando la persona, desde que está entre dormido y despierto, cuando estás ya como cabeceando para dormirte, tú digamos que te mantienes con una voluntad fija en algo y cuando cuando el mundo del sueño se comienza a construir, tú te das cuenta de que estás entrando. Entonces, ese es un caso raro, pocos han experimentado esto, pero hay personas que sí tienen la posibilidad de que desde que el sueño se empieza a crear, se empieza a construir, ellos ven que se está construyendo y ellos pues entraron despiertos desde el inicio al sueño lúcido. Ahora, extrapolando, si la vida fuera un sueño, si la vida fuera ilusoria, pues entenderíamos que entonces hay dos tipos de personas aquí. Hay personas que estamos aquí que posiblemente vamos a despertar, vamos a llegar a ese estado de lucidez donde vamos a recobrar todo lo que fueron nuestras memorias de la realidad superior a la cual nosotros pertenecemos, pero también habrán personas que desde que llegaron aquí al mundo, digamos, desde que encarnaron, desde que nacieron, estaban perfectamente conscientes de que todo era ilusorio. Ahora, si esas personas existieran, pues ¿quiénes serían de acuerdo a nuestra historia y de acuerdo a las religiones? Bueno, pues probablemente personajes de la historia de Oriente como Patanjali, como Krishna o como Padmasambhava, por ejemplo, del budismo vajrayana. Estos son personajes de quienes se dice que desde que ellos encarnaron, ellos ya estaban perfectamente conscientes de cuando llegaron aquí. Ellos tenían su memoria perfecta y todas sus capacidades. Ahora, ¿dónde nos encontramos nosotros? Pues nosotros estamos en el caso más triste, ¿no? Que somos los que tendríamos que despertar en medio del sueño, los que ahorita no recordamos de dónde venimos, no recordamos nuestra otra naturaleza superior y mediante ciertos eventos tenemos que recuperar eso. Bueno, pues
pensaríamos también que si nosotros somos capaces de entender y de dominar las técnicas del sueño lúcido, tal vez algo de ahí podría para despertar a esa otra realidad más grande. Ahora, dicho esto, pues ¿cuáles son las técnicas más populares para poder despertar en un sueño, para poder tener un sueño lúcido? Bueno, pues de las más comunes, unas son los reality checks. ¿Qué es un reality check? Un reality check es cuando tú, cuando estás despierto, tú te mentalizas a hacer, por ejemplo, todos los días algo. ¿Qué es ese algo? Puede ser, por ejemplo, tocarse la nariz, puede ser, no sé, morderse la lengua y ver si te duele, puede ser dar un brinco y ver si flotas por tonto que suene. Son pequeñas pruebas de realidad que si tú te acostumbras a hacerlas día a día, día a día, cuando sueñes, algo que muy probablemente va a pasar es que como ya lo tienes como en el cerebro mecanizado, cuando estás en el sueño, pues tú sin darte cuenta, pues también te vas a tratar de morder la lengua y sentir dolor, te vas a tratar de tocar la nariz y ver si puedes respirar o no puedes respirar, vas a tratar de brincar y ver si te puedes mantener en el aire. Y lo curioso es que en el momento en el que haces eso en el sueño, pues de repente te vas a dar cuenta de, ay, pues la lengua no me duele, puedo respirar aunque tengo la nariz tapada, brinqué y estoy volando. Y cuando eso pasa, en ese momento cuando se hace un clic. Y cuando se hace ese clic, como que el circuito se cierra y en ese momento, digamos que vuelves a recibir todas tus memorias que habías perdido durante la vigilia y te das cuenta de, ah, caray, estoy soñando, me acuerdo perfecto de cuando me fui a dormir y entiendo que esto es ilusorio y como es ilusorio lo puedo modificar. Y vale, eso es el reality check. Entonces son pruebas que tú vas haciendo, que te acostumbras a hacerlas en la vigilia y luego ocurren en el sueño. Otras técnicas para el sueño lúcido pues son los tótems. Seguramente algunos habrán visto esta película de Inception, con Leonardo DiCaprio, donde él, por ejemplo, recuerdo que tenía su tótem, era un pequeño reilete, un trompo, que lo dejaba, él lo ponía girando. Y pues obviamente si el trompo seguía girando después de un rato y no cesaba, era su forma de él darse cuenta de que en efecto, pues esto ya era un sueño, esto ya no era la realidad. Bueno, esos tótems, pues hoy en día pueden ser ese mismo trompo, pueden ser un reloj que nos acostumbremos a ver, pueden ser algún objeto que tengamos con nosotros siempre y que al estar viéndolo una y otra vez, pues también cuando lo hagamos en el sueño nos lleve al estado del sueño lúcido. Y bueno, también hay otro tipo de programación que son como sincronicidades. Son cosas que tú te vas a mentalizar que las vas a soñar, por así decirlo. Yo cuando sueñe, pues voy a mentalizar que voy a ver en algún lado un conejo blanco. Y siempre antes de dormir mentalizas que vas a soñar y ver ese conejo blanco y que cuando lo vea sabré que estoy soñando. Y justamente cuando sueñas y eso que tú habías programado ocurre, cuando digamos tú estás en tu realidad y de repente ves un conejo blanco que sale, pues eso que parece ser una sincronicidad, pues realmente es algo que tú antes programaste y que justamente cuando tú lo ves, cuando tú te das cuenta, pues te lleva al sueño lúcido. Llevándolo al mundo de lo real, al mundo de la vigilia, pues incluso dentro de las principales religiones y dentro del estudio del ocultismo, pues nos vamos a dar cuenta que existen tótems, que existen sincronicidades y que existen cosas que se supone que uno si las empieza a ver y se enfoca visualizándolas y se mantiene concentrado en ellas, de repente allí puedes llegar a un estado de lucidez. Habrán escuchado pues, seguramente pues dentro del ocultismo este tema de los sigilos, que los sigilos, por ejemplo, son símbolos que parecen no tener algún significado en especial, pero se dice que cuando una persona se queda durante mucho tiempo viéndolos y lo hace con una cierta frecuencia, de repente esos sigilos, esos símbolos, te dan algún conocimiento, como que te despiertan algo que al principio no veías. Tal vez esos sigilos que nos encontramos a lo largo de la vida y que aprendemos en las religiones, que aprendemos en el ocultismo, pues qué quita y son esas migajas de pan, esas pistas que nosotros cuando estábamos despiertos fuimos dejando para cuando estuviéramos dormidos. Lo mismo con las sincronicidades. ¿Por qué de repente nos pasa algo, pues digamos, poco común en nuestro día a día? Pues
no sería descabellado pensar que pudieran ser cosas que tal vez nosotros mismos colocamos para hacernos conscientes de algo. Cuando de repente vamos caminando por la calle y nos encontramos un lugar curioso, que de repente cuando entramos algo nos generó o aprendimos algo, o hubo un evento importante en nuestras vidas, como conocer a alguien, no sería difícil pensar que pudiera tratarse de sincronicidades, así como las que nosotros colocamos para encontrárnoslas cuando vamos a dormir. Si en los sueños decimos que nuestra memoria está fragmentada y que esta realidad tenemos una memoria mucho más completa de la que tenemos en el sueño, pues podríamos pensar que hay otra versión de nosotros que tiene una memoria, llamémosle una memoria superior, que probablemente tiene un conjunto de memorias que ahorita nosotros no las recordamos. Tal vez sean memorias de pasadas encarnaciones, de diferentes experiencias que hayamos tenido y que hoy no recordamos. ¿Existen menciones en la teosofía que nos denoten que eso pudiera pasar? Pues de hecho sí. En la teosofía, para los que estudiamos este tema, pues sabemos que existe un concepto en teosofía que es el cuerpo causal. ¿Qué es el cuerpo causal? Se dice que una persona, pues obviamente una persona muere y renace, va teniendo diferentes encarnaciones y con cada encarnación van a haber ciertos recuerdos, los más especiales recuerdos que cada persona haya tenido en su vida, y esos recuerdos al final forman parte, digamos, de una memoria que ata, una memoria que enlaza a todas las personalidades que has tenido. Esa combinación que definitivamente se acuerda de lo que has pasado más importante en todas tus vidas, es lo que en teosofía conocemos como cuerpo causal. Este cuerpo causal pues sería lo equivalente a nuestra memoria de vigilia, ¿no? Ya dijimos que en el sueño solo nos acordamos de un pedacito, mientras que en la realidad nos acordamos de todo. Bueno, pues probablemente existe otra memoria arriba que es la que sí se acuerda de todas nuestras encarnaciones. Imaginémonos que cada encarnación pues hubiera sido como un sueño diferente, ¿no? Cada encarnación, pues nosotros hemos tenido diferentes vivencias, diferentes familiares, hemos pasado por situaciones y recuerdos distintos y cada uno de esos pues puede atarse con una encarnación y la totalidad de estas encarnaciones, la totalidad de estos recuerdos es el cuerpo causal. Ahora, si nos planteamos que esta realidad pudiera ser ilusoria, pues uno pensaría, bueno, ¿y para qué esto, no? Y aquí ya vienen todo tipo de ideas de, bueno, si esta realidad es ilusoria, pues ¿quién o qué nos metió aquí? Hay desde, por ejemplo, los gnósticos, que los gnósticos hablan de los arcontes y hablan de un demiurgos que creó un mundo ilusorio donde nosotros estamos de algún modo sometidos. Hay, por el contrario, otros de otras escuelas que consideran que no es como que alguien nos haya encerrado aquí, sino que esto atiende a una ley natural. Y eso lo podemos comparar con el sueño. ¿Por qué dormimos? ¿Por qué soñamos? Pues no es porque alguien nos haya obligado a soñar, ¿no? Uno duerme, ¿por qué? Pues porque tiene sueño. Uno cae rendido a la cama porque ya traes todo tu desgaste del día y el mismo cuerpo te dice, necesito dormir. ¿Y qué pasa si no duermes? Pues te empiezas a poner mal, empiezas a deteriorar tu salud, empiezas a deteriorar tu memoria y probablemente eso mismo que nos impulsa a necesitar dormir y a necesitar soñar, tal vez eso mismo sea lo que hoy aquí nos impulsa a tener que estar, pues llamémosle, en esta que pudiera ser una realidad ilusoria. Ahora, en el sueño, ¿qué es lo que nos motiva a soñar? Pues para empezar, una necesidad fisiológica, ¿no? Como hemos comentado, una persona necesita dormir pues para recuperar energía. Se sabe que cuando uno duerme, pues recupera sus defensas, se estabiliza la temperatura del cuerpo, y entre otras cosas. Pero de todas estas cosas, la más importante tal vez es que se dice, los neurólogos piensan, una de las teorías de por qué soñamos es que el sueño nos ayuda a reorganizar nuestros recuerdos y de todo lo que vivimos en el día, agarra experiencias que parecen simples y que probablemente las habríamos olvidado, pero gracias al sueño como que se hace un filtrado de las más relevantes y esas que sean más importantes se quedan, digamos, en nuestra memoria de largo plazo. Entonces, el sueño teóricamente ayuda a recuperar o a filtrar lo más importante de todo lo que vivimos. Finalmente, podríamos generalizando decir que, pues, ¿por qué dormimos? ¿Por qué soñamos? Pues no es porque alguien nos lo haya impuesto, es por una ley natural.
es algo que, digamos, ocurre casi casi diríamos porque así debe de ser, porque así funciona la naturaleza. Por tanto, ¿quién induciría a una realidad ilusoria? Bueno, pues cada quien podrá obviamente hacer diferentes teorías, como comenté, habrán los gnósticos que hablarán del demiurgo y los arcontes, hablarán los que creen en la realidad holográfica, donde hay quienes incluso piensan que esta realidad fue creada por computadoras, y habrán los otros, donde yo me considero un poco pertenezco, donde creemos que esto atiende pues a leyes naturales, ¿no? Así como necesitamos soñar para recuperarnos, pues tal vez tenemos que estar en esta realidad para depurarnos, para poder sacar lo más importante de nosotros y como parte de un proceso de, llamémosle, evolutivo. Del mismo modo que en teosofía pensamos que tenemos un cuerpo causal, una memoria superior que vida tras vida tras vida se va perfeccionando a partir de estas experiencias que tenemos en estos, llamémosle sueños, pues lo mismo pasa en el sueño. En el sueño tú es cuando organizas todo un poquito la información de lo que tenías cuando estabas despierto. Y bueno, pues de aquí podemos seguir extrapolando muchísimo, ¿no? Por ejemplo, pensemos que todo es una misma cosa. Y si como es arriba es abajo, pues podríamos también pensar que el sueño es similar a la muerte. Y aquí, ¿cómo podríamos relacionar a la muerte y la reencarnación con este tema del mundo ilusorio y de los sueños? Es un poco lo que hemos dicho, ¿no? Si se dice que en el sueño nos ayuda a que las memorias más relevantes se conserven para seguirlas teniendo a largo plazo, pues también en teosofía creemos que vida tras vida tras vida, nosotros vamos guardando aquello que es más sutil, lo más elevado, los sentimientos más importantes de nuestras vidas, ya sea de amor, de aprendizaje, y todo eso va quedando en el cuerpo causal, en esta que sería nuestra memoria a largo plazo, esa memoria que se mantiene a pesar de todas las vidas, eso es lo que se mantiene y que no se olvida en cada vida. Una, digo, casi casi pregunta abierta, ¿cuánto dura un sueño? No sé si alguien me pueda decir. Cuando alguien ha experimentado un sueño, ¿cuánto ha sentido que duran sus sueños? Yo creo que varía, ¿no? Hay sueños que pueden ser demasiado rápidos, hay sueños que pueden sentirse como si hubieras pasado todo un día despierto, y sin embargo, ¿qué es lo más curioso? Eh, no sé si saben en promedio cuánto es lo que realmente un sueño dura, aquí ya en la realidad. Vale, pues les comento. Como sabemos, hay diferentes estados. Cuando uno se va a dormir pasa por diferentes estados. Y el sueño ocurre en un estado que es el de REM. El estado REM es ese estado en el que ya te empiezan como que a girar los ojos y en ese estado hay un periodo de únicamente aproximadamente 10 minutos, que en esos 10 minutos se dice que es cuando uno realmente está experimentando sueños. Ya después uno se despierta y puede pasar por otros 50 minutos de estar entre dormido y despierto y cae a otros 10 minutos de sueño. Y nótese cómo es todo de relativo, ¿no? ¿Ustedes creen que los sueños que han tenido siempre han sido de 10 minutos? ¿Los han sentido de 10 minutos? Pues probablemente no. Ahí nos muestra cómo todo esto es pues, totalmente relativo. Llevémoslo más allá. Dentro de las enseñanzas orientales nos dicen que un día de Brahma, entiéndase que Brahma sería, digamos, podemos interpretarlo como Dios o como la parte más superior de nosotros, como la persona que ya despertó del sueño, del sueño, del sueño, y esa persona superior, un día, tan solo un día de esa persona, equivale teóricamente, de acuerdo a cálculos del hinduismo, a 4.320.000 años solares. Y de eso, pues imagínense que un sueño de esta entidad que sería Brahma, tan solo un sueño de Brahma, pues podría corresponder a muchísimas, muchísimas vidas de nosotros. Y ahí, pues, ¿a qué conclusión llegamos? Pues cuando nos dicen que un sueño tarda 10 minutos, que Brahma su vida es de 4 billones, perdón, un día de Brahma es de 4 billones de años, no de humanos, sino solares, pues nos damos cuenta que los números ya no importan, la duración no importa, todo es relativo. Y bueno, pues por ahorita esto es un poquito de lo que quería compartir. La idea de esta sesión era darnos un poco cuenta
de que existe la posibilidad de que esta realidad sea ilusoria, de que hay elementos de los que podemos apoyarnos, como son los sueños, para extrapolarlos y comprobar por nosotros mismos si esto puede ser así. Y hay un tema pendiente que es, me gustaría justamente abordar cómo las religiones hablan de estos temas, ¿no? Porque las diferentes religiones y las filosofías también nos hablan de que existe una realidad ilusoria. Como comentaba, está la alegoría de la caverna de Platón, está la rueda del samsara, está el concepto de Maya, del hinduismo. Y bueno, para hablar de todos estos puntos, ya aterrizado ahora contra las religiones, pues vamos justamente a programar una segunda sesión. Y bueno, pues por ahorita lo dejamos en la parte de los sueños y bueno, cada quien pues en la medida que le haya interesado este tema, pues tal vez estará llevando tarea para ver qué de sus sueños puede aplicar en este mundo real.